Es un pasajero de lujo porque es un hombre de la casa, un abogado, especialista en derecho constitucional, en derecho Administrativo y constitucional. y es experto en pensiones. Y hoy vamos a hablar de un fallo reciente que la Corte Constitucional aplicó y que tiene que ver con las mujeres. Nosotros las mujeres, reducir las semanas para pensionarnos de 1.300 a 1.000. Aparentemente ¿Esto es cómo una va a gran ser? noticia. ¿Va a ser inmediato? ¿Desde qué año? ¿O va a ser de manera progresiva? Bueno, pues le damos la bienvenida a Mauricio Restrepo. Mauricio Restrepo, el hombre de la casa. Mauricio, bienvenido, ¿cómo vas? Bienvenido. Bueno, muy contento de tomar este vuelo acá con esta maravillosa tripulación de ¿Qué tal la Bravísimo. azafata? Maravillosa, un poquito asustado con estos pilotos a ver dónde nos van a llevar. Mira, te prometemos que no va a haber turbulencia. No, turbulencia bueno. no va a haber. Va a ser tranquilito. Un vuelo tranquilo, como fue tranquila y bien recibida este anuncio por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué realmente fue lo que pasó y qué dijo la Corte con respecto a este tema, Mauricio? Maravilloso, Marcelo, Moni y a todos los televidentes. Una sentencia de trascendental importancia. La Corte Constitucional nos indica que las mujeres a partir del año 2026 podrán empezar a disminuir sus semanas cotizadas. El efecto no es inmediato. La Corte, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera, porque esto genera un impacto fiscal alto, le otorga al Congreso de la República y al Gobierno 2 años y medio. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, el Congreso y el Gobierno deberá legislar para que esto sea una realidad. Entonces, las mujeres hoy en día, a partir del año 2026, entrará el primer impacto, es decir, se le reducirá las semanas 50 semanas y a partir del 2027 en 25 semanas sucesivamente año por año hasta llegar a las 1.000 semanas en el año 2036. Mauricio, ¿qué significa esto para las mujeres que están próximas, que están cercanitas a pensionarse? No, tienen que tener mucha calma porque las mujeres piensan que esta sentencia es de efecto inmediato. No es de efecto inmediato. Ajá. Es decir, el primer impacto lo vamos a ver en el año 2026, en donde las mujeres podrán pensionarse con los mismos 57 años, pero con 1.250 semanas. Es decir, que las que están próximas no las va a cobijar y tendrán que esperar la primera reducción hasta el año 2026, que son las primeras 50 semanas. Estamos en plenas ponencias de una reforma pensional que es fuerte, que beneficia a algunos, afecta a otros. ¿Cómo cae este fallo dentro de esas discusiones que no se esperaba? Están discutiendo una reforma y de repente viene este fallo. ¿Cómo puede llegar a afectar y cómo puede llegar a chocar la reforma por un lado versus este fallo? Claro que sí. Ya hemos escuchado al gobierno nacional y a los ponentes de la reforma que van a acoger esta sentencia y la van a incluir en la reforma. Esto, si nos preguntan si es una reforma pensional, es una reforma pensional. O sea, la Corte Constitucional nos acaba de hacer una reforma pensional. ¿Inesperada, Mauricio? Inesperada. ¿Sorpresiva? Claro que sí, porque no estaba contemplada en el proyecto que había presentado el gobierno nacional. Es decir, que si el gobierno, en coordinación con el Congreso, no toman medidas, la sentencia entrará de forma automática a partir del año 2026, reduciendo las semanas cotizadas de las mujeres hasta llegar a las 1.000. Hay otras modificaciones en esta sentencia, Mauricio, y ustedes, si tienen preguntas también allá Urgente. en sus casas o donde quiera que se encuentren, en el gimnasio, en la panadería, desde los hospitales, manden sus preguntas a través de nuestras redes sociales, @BravísimoCity, porque las vamos a estar aquí leyendo también. Ahora sí, nuevamente, ¿hay otras modificaciones también? Claro que sí. Es importante saber que aparte de la disminución que van a tener las mujeres, es importante tener en cuenta que esta discriminación que ha sido objeto de las mujeres a lo largo de la historia, acordémonos que, por ejemplo, la inflación hoy en día la tenemos en 2 dígitos, en 10%, pero la desocupación de la mujer está en 14%. Es decir, hay una mayor desocupación de las mujeres, hay una más alta informalidad en las mujeres, hay una invisibilidad en el trabajo no remunerado en la economía del cuidado. Acordémonos que nuestras mujeres hoy en día, madres cabezas de familia, las madres comunitarias, han estado dedicadas a lo largo de la historia al cuidado de nuestros niños. Ahorita que tanta alegría nos da con estos niños que encontramos en la Amazonía,
las mujeres indígenas en esta población incluyente, afro, o las madres cabezas de familia o las comunitarias dedicadas al cuidado de los niños, pues tienen unos periodos en los cuales la seguridad social no les llega, y a través de esa sentencia, que nos parece importante, es dura fiscalmente y hay que mirar de dónde se sacan los recursos, pero es justa porque va a cerrar una brecha en estas inequidades de género que tanto han afectado a las mujeres y que resultan hoy en día muy importantes y justas en su retribución. Mauricio, ¿esta sentencia aplica tanto para el sistema pensional privado como para el público? ¿O No. va a haber algunos ajustes? La Corte claramente nos dice que es para el régimen de prima media, es decir, el que administra Colpensiones. Y muy importante, Ah. Moni, porque si nos vamos a ir a la reforma, que es el sistema de pilares, esta sentencia se aplicará solamente a las personas que estén en el umbral de los 3 salarios mínimos. Ah, sí, si se ganan 4 o 5 Ya salarios, no, ya no. ya no Siguen se siendo les- las mismas 1.300 semanas. Claro, si las personas quieren pensionarse superior a ese umbral, pues deberán hacer un esfuerzo mayor, pero de entrada, como está la sentencia y el comunicado de prensa, no se les aplicará a las personas que ganen más de 1.000 semanas en cuanto al salario por encima de 3 salarios mínimos legales. Bueno, en estos dos poderes que son la Corte Constitucional y el Congreso, el Senado, la Cámara, las discusiones que hacen al interior de estos gobernantes, ¿cómo puede llegar a ser ese choque de trenes? O sea, lo que dijo la Corte, ¿se hace sí o sí o pasa por un filtro? Y al contrario, lo que diga el Congreso, ¿se hace sí o sí o pasa por el filtro de la Corte? ¿Cómo son las jerarquías en este par de instituciones, Mauricio? Muy importante la pregunta. ¿Interesante pregunta? Supremamente Piloto interesante. internacional. Yo necesito saber eso. Muy interesante la pregunta porque Se afortunadamente quemó en la nuestro país tenemos unas instituciones sólidas. Aquí en materia de justicia, la principal autoridad es nuestra Corte Constitucional. Es decir, que este fallo se cumple o se cumple. Sí o sí. Sí o sí, se conmina al Congreso de la República en coordinación con el gobierno a que realice y ejecute esa O sentencia. sea, no hay más debates en el No hay Congreso, más. lo que no, dijo la Corte. sí van a haber debates, inclusive la sentencia podría ser mejorada. Por ejemplo, podrían bajarla a 1.150 semanas. Marcelo, recordemos que hoy, como está nuestro sistema pensional, las mujeres y los hombres que se vayan a pensionar con un salario mínimo deberán cotizar solo 1.150 semanas. Es decir, que ya en el régimen privado, pregunta que hacía Mónica, es posible que las mujeres para un salario mínimo no se pensionen con 1.300 semanas, sino con 1.150 ¿Y qué semanas. tiene que pasar para que esto suceda? Simplemente cumplir la edad de 57 años y tener 1.150 semanas. Hoy en el sistema privado. Esa es una de las ventajas que hemos siempre mencionado en el programa de cuáles son las diferencias entre uno y otro régimen. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, de las personas que cotizan hasta un salario mínimo o que se van a pensionar con un salario mínimo, solo deben cotizar 1.150 semanas, es decir, 3 años menos que en el régimen público. No obstante, vamos a ir a un cambio, muy seguramente, discusiones que están en el Congreso. Consideramos que en esta legislatura que vence el 20 de junio, si hay extraordinarias 30 de junio, pero consideramos que no va a alcanzar la discusión en este semestre. Es decir, la jerarquía, como lo dice muy claramente Marcelo, es de la Corte Constitucional, es una sentencia que se cumple o se cumple. Ahora bien, esta sentencia, ya escuchamos al gobierno y a los ponentes, va a ser incluida en la reforma y muy seguramente va a ser de discusión en la legislatura que nos aboca a partir del 20 de julio del semestre que viene, que Mauricio, estamos cursando. ¿convendría entonces, en el caso de las mujeres, pasarse, si están en el privado, al público, si ganan 3, 2 o un salario mínimo en este momento? ¿Y con No esta sentencia? necesariamente, Es que cada Moni. caso es individual. De acuerdo. Cada caso es Yo creo que personal. Moni hace la pregunta porque hemos escuchado una avalancha de opiniones sobre el tema en donde va a haber
una masiva o un masivo traslado. Eso no necesariamente es así. Hay que tener calma. Esto es una sentencia que va a tener aplicación dentro de 2 años y medio. Todavía no está vigente. Gran inquietud de los oyentes y de los colombianos es que ya me va a aplicar. No le va a aplicar. La Corte Constitucional también, en un acto de responsabilidad, en la cabeza de su comunicado dice: teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera, esta sentencia entrará en vigencia a partir del año 2026. Sí, para tener estos 3 años, a ver de dónde van a salir Claro. esos recursos. George Pinzón es la voz de los televidentes en Bravísimo. Atento. Adelante, George. Sí, señor, pues precisamente Marcia Lozano pregunta, ya nos han dicho que bajaron las semanas, pero además de eso, ¿existe la posibilidad de bajar más semanas con respecto a los hijos? Porque se estaba hablando, Mauro, precisamente que si tenía un hijo le bajaban 50 semanas, entonces aparte de las 1050 menos. Si hay hijos, se podría bajar ese umbral sí, de es un 1000 tema a un poco De delicado. menos. acuerdo, consideramos que eso no va a ser posible. En la actual reforma había un avance en el tema de las mujeres, en donde por cada 50 semanas, que es un año de cotización, se podía disminuir hasta las 50 semanas. Es decir, por cada hijo, se podía disminuir 50 semanas. Ok. Máximo 3 hijos, es decir, 150 semanas. Independientemente de su condición socioeconómica, esto aplicaba El para todo el mundo. estrato. De forma general. Ok. De forma general, ahora hay que acompasar esta propuesta que había hecho el gobierno de reducir 50 semanas por cada hijo con esta nueva realidad de nuestra Corte Constitucional, que consideramos mejora las expectativas y ya le va a otorgar a las mujeres una posibilidad de pensionarse a 2036 con 1000 semanas de cotización. Mauricio, ¿esta sentencia podría cambiar a futuro? Es decir, aumentarle otra vez más semanas o reducirle más semanas. ¿Depende del gobierno, del presidente que haya en la actualidad? Y de los recursos. De acuerdo. La respuesta, Mónica, es no. Volvemos a repetir, tenemos unas instituciones fuertes y aquí hay una Corte Constitucional con 9 miembros y con una independencia total y absoluta. Nuestra Corte Constitucional nos ha sorprendido con unos fallos supremamente positivos y autónomos. Entonces, en ese sentido, si el gobierno de turno quisiera cambiar, deberá pasar no solamente por el Congreso, sino una pregunta que hizo Marcelo, y por el filtro de la Corte Constitucional. En últimas, si el Congreso aprueba unas normas, pero las mismas resultan que son o traen vicios de forma, de procedimiento o de fondo, la Corte Constitucional las podría tumbar. Al Ok. revés, sí. Del Congreso a la Corte sí, de la Corte al Congreso no. Correcto. ¿Cómo cayó en medio de las negociaciones? Porque Mauricio hace parte de esa mesa de diálogo, de negociaciones de la reforma pensional. ¿Cómo cayó esta noticia? ¿Qué ambiente generó cuando estaban ustedes ahí en medio de las discusiones y les llega este baldado de agua, no quiero decir ni fría ni caliente, sino repentino? No, de forma muy positiva. Creemos que estas diferencias de género, Marcelo, es una reivindicación a la mujer. ¿La preocupación cuál es? El tema fiscal, Marcelo, lo has dicho, Los recursos. hay 2 años y medio, 3 años para pensar. El primer golpe se va a ver en el 2026 con una reducción de 50 semanas y sucesivamente. Es decir, que el impacto no es ya, el impacto se va a dar en un mediano y en un largo plazo. Pero aquí es cuando más nos demanda tener muchísima responsabilidad en cuanto a las disposiciones y al manejo de recursos, toda vez que hay que empezar a fondearlos para que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Y yo me quiero detener en algo que dijo Mauricio, y es este componente filosófico de este fallo de la Corte. No solamente un componente económico, práctico, sino que hay como una deuda con la mujer, con una mujer que sufre más el desempleo, sufre discriminación laboral, es difícil para ella lograr ciertos cargos exclusivos para los hombres. Hay algo más de fondo, más allá del fallo, Mauricio. Claro que sí, básicamente, Marcelo, lo has reducido, lo has sintetizado de una forma práctica y así es reducir esa brecha de inequidad que hay entre los hombres y las mujeres. Una mayor informalidad, una mayor discriminación en el empleo. Hablábamos del tema de la no remuneración del trabajo en la economía del cuidado. O sea, las amas de casa, pues, de las que acuerdo. están ahí en casa. Las madres comunitarias, por ejemplo, que le sirven tanto al ICBF, en donde
cuidan, son cuidadores, cuidadoras de niños y reciben unos subsidios muy bajos y no tienen seguridad social. Aquí realmente hay una discriminación importante y esa brecha nos parece maravilloso que la Corte se haya pronunciado y ya es un avance. No es inmediato, pero es un avance y esa brecha la tenemos que cerrar porque tenemos una deuda con las mujeres muy grande. Esta noticia, ¿cómo la han tomado los hombres en general? Han reclamado, han querido también esta igualdad en reducción de semanas, porque pues cada vez se habla más que se van a aumentar las semanas en cuanto pasen los años. En el caso de los hombres, ¿qué dicen de esto? Nada, nosotros los hombres la tomamos de manera maravillosa, sobre todo los que tenemos hijas, madres, esposas. Consideramos que esto es más que justo y hoy en día afortunadamente vemos un empoderamiento de las mujeres lindas, talentosas, profesionales, que eso es lo que necesitamos en nuestro país, esa inclusión y obviamente frente a esa deuda que tenemos vamos a cerrarla. Ahora vamos a mirar de dónde sale la platica. Ese es el tema, porque todo en el papel es romántico, es bonito, y todos queremos que la persona que vende jugos en la calle, que se mata ahí años, décadas a sol y agua, tenga una pensión. El tema es de dónde van a salir esos recursos. George Pinchón tiene inquietud de los televidentes hasta ahora. Sí, señor. John Hamilton pregunta, por favor, ¿las personas que tenemos un régimen especial también nos puede cubrir las 1000 semanas? Él trabaja en radiología. Pero es hombre. Estamos hablando de hombre, perfecto. No solamente las personas con exposición a este tipo de sustancias o exposición a radiología o, por ejemplo, en socavones. Hay ciertas actividades que están expuestas a un riesgo. Esas personas, hombres y mujeres, continuarán con su cotización que es superior a la normal y cuando se vayan a pensionar, no se van a pensionar con las 1000 semanas, sino que tendrán un régimen especial de disminución de semanas, pero ya en este caso es por la actividad o exposición a las que están sometidas y no tiene nada que ver con este fallo de la Corte Constitucional. Ok. ¿Qué otras poblaciones vulnerables, también discriminadas a lo largo de la historia, podrían empezar a entrar en este tipo de fallos? La Corte lo debe estar analizando, porque hablamos de mujeres en sí, pero hay poblaciones indígenas, afrodescendientes que también han estado ahí pisoteadas. ¿Hay posibilidad de que la Corte diga, a ellos también le vamos a dar estos beneficios en un futuro? Claro, esto abre una puerta para... Es que la puerta se abre. Total. Sin embargo, Marcelo, recordemos que en la reforma, en el pilar solidario, hay un subsidio que hoy en día en la propuesta del gobierno es de 223.000 pesos. Y ahí casan perfectamente este tipo de poblaciones. Las comunidades afro, las comunidades indígenas y obviamente todos esos adultos mayores en extrema pobreza y con una altísima vulnerabilidad. Entonces, digamos, aparte de los pronunciamientos que pueda hacer la Corte, es más bien el llamado al Congreso en coordinación con el gobierno para que se legisle en protección de estas comunidades desprotegidas. Obviamente, Marcelo, volvemos al punto inicial. Aquí hay que tener un rigor técnico, aquí hay unos costos fiscales y todo eso hay que medirlo porque hay que hacerlo con suma responsabilidad. ¿Cuánto quisiéramos todos los colombianos que seamos mucho más incluyentes? Desafortunadamente, a veces la platica no alcanza para tanto, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y los colombianos hoy en día estamos comprometidos en que las personas que tenemos algún privilegio, Marcelo, podamos aportar más en beneficio de esas comunidades vulnerables. Bueno, pues estamos pendientes de las redes sociales @bravísimocity para que ustedes, como siempre, manden todas sus preguntas en cuanto a pensiones. Esta sentencia pensional, ¿a qué mujeres acobija? ¿A quiénes sí? ¿A quiénes no? ¿A partir de qué edad y con cuántas semanas para pensionarte a partir de este momento? Bueno, vamos a repetirlo nuevamente para que quede clarísimo. A partir del año 2026, las mujeres con 57 años podrán pensionarse con 1.250 semanas. Y en el 2027 se reducirá a 25 semanas de forma progresiva, año por año, hasta llegar a la disminución de las 1.000 semanas. ¿Cuándo se cumplirá este objetivo? Según la sentencia de nuestra Corte Constitucional, en el año 2036.
2036 es el año clave. Supongamos un escenario. Ajá. Las reformas, todas las que ha propuesto este gobierno, están ahí, como en plan tortuga, como que hay estrategias, como que vienen las elecciones regionales y hay otras prioridades, tapar alguna que otra noticia de última hora. ¿Qué pasa si la reforma pensional se cae? No pasa tal cual está o pasa muy modificada con este fallo de la Corte. ¿Habría ahí como un conflicto de intereses? ¿Qué pasaría en ese escenario, Mauricio? Nada, Marcelo, y a los televidentes. Esta es una sentencia de perentorio cumplimiento. Si no pasare nada en un escenario como el que menciona Marcelo, esta sentencia, bajo nuestro actual sistema, entrará a regir a partir del año 2026. La Corte le pone un límite al Congreso y al Gobierno que es el 31 de diciembre de 2025. Si a esa fecha no hay un pronunciamiento, no hay una reglamentación al respecto, entra de manera automática a operar el beneficio para las mujeres. George Pinzón con preguntas de televidentes Muy hasta bien. ahora. Para mi estimado pasajero, Mauricio señor. Restrepo, en este momento tenemos ¿Mi una capitán? pregunta de Sandra Dragón. Yo pertenezco a protección, ¿será que me puedo pensionar? Además tengo una hija con discapacidad, ¿será que podré realizarlo con todo esto de las reformas o me tengo que cambiar de privado a público? Gracias por su respuesta. Muy interesante la pregunta, George, Gracias, porque Mauro. las personas que tienen hijos con discapacidad tienen un régimen especial y se pueden pensionar a cualquier edad con las 1.300 semanas. Eso ya está estipulado actualmente. Antes solamente lo podían hacer en Colpensiones. El oyente o la oyente que nos hace la pregunta está en protección. Y miren cómo son las cosas. Nuestra Corte Constitucional, en una sentencia también muy importante de hace un año, nos dijo que estas pensiones especiales no solamente se pueden dar en Colpensiones, sino que también pueden darse en el fondo privado. Es decir, que tener un hijo con discapacidad y ser cuidador del mismo otorga unos beneficios que ya están contemplados en la ley y extendidos por una interpretación de nuestra Corte Constitucional. ¿Se suman esos beneficios si soy mujer, pero soy cabeza de familia, pero si pertenezco a una minoría étnica, pero si tengo una hija con discapacidad, pero si yo tengo una discapacidad? Eso suma hasta de pronto llegar a, no sé, 700, 500 semanas. ¿Son No, pues sería acumulativos ideal. esos beneficios? Nada, Marcelo, no es acumulativa, hay que mirar caso por caso la situación muy particular y establecer en qué grupo poblacional está, qué ventajas puede tener frente a la norma y en este sentido la aplicación de la Corte Constitucional es muy directa y es exclusiva a las mujeres, tiene un foco especializado y todos esos eventos que Marcelo nos indica son independientes y ya muchos de esos están contemplados en la ley y en sendos pronunciamientos de nuestras altas cortes. Muy bien, bueno, pues estamos recibiendo muchas preguntas a través de nuestras redes sociales. ¿Esta transición se va a hacer de manera automática o yo como mujer debo inscribirme en algo, Pasar tramitar documentos. algo, enviar un documento, justificar que tengo cierta edad, he cumplido ciertas semanas o va a ser algo sencillito y tranquilo? Sí. Nada, esto es de manera automática, pero muy interesante la pregunta de Mónica porque muchas personas son Bravo. muy descuidadas. Bien. La Mónica, estuve carajo. pensando Yo y se la pasé. pensando. No, qué pregunta. Yo se la pasé. Sí, Muchas porque a mí no me gustan los personas, papeleos, o sea, si es automático hay que Mónica, Sí. Marcelo, muchas personas son muy descuidados con el tema de sus aportes y nunca los revisan. Entonces es un llamado para que las personas revisen sus extractos que les llega de los fondos privados, revisen sus historias laborales de Colpensiones, que hoy en día es muy sencillo y muy amigable. Entonces no hay que hacer ningún trámite adicional. Con el simple aporte y con la simple revisión de sus extractos o de la historia laboral, bien sea de Colpensiones o de un fondo privado, la persona en el momento en que crea tener esos derechos los podrá reclamar de forma automática. Pero la solución es muy sencilla, muy práctica. Llame al doctor Mauricio Restrepo y él le da la asesoría. George Pinzón, facilísimo. Bueno, tenemos más preguntas y además yo tengo algo en común con Lucía, porque es que se habla mucho de las reformas, pero no sabe a quiénes y de qué edad y a qué edad o de cuántas semanas en adelante va a aplicar las reformas. Por ejemplo, Lucía dice, soy una persona que gano el mínimo, tengo 54 años y me faltarían 3 años. Con todas estas reformas, ¿qué va a pasar conmigo? Tengo 900 semanas. Bueno, maravilloso. Está cerca, ¿eh? Hemos hablado también el tema
de la reforma pensional en el sentido de que la misma va a contemplar un régimen de transición, como el que nos menciona la oyente. Aquí ella tiene 54 años de edad y más de 900 semanas. La propuesta del gobierno en materia de régimen de transición nos indica que las personas al momento de entrar en vigencia la nueva reforma y que tengan 1000 semanas, se les respetará todas las condiciones actuales. Sin embargo, sobre esta propuesta que ha hecho el gobierno, ya hemos escuchado inclusive a las centrales obreras, inclusive voces del mismo Congreso, en donde nos indica que este número de 1000 semanas es muy alto, pero además que no trae incluida la edad en donde debe, por ejemplo, para la oyente, incluirse, por ejemplo, unas semanas de 47 años o a los hombres de 52 para que se les respeten los beneficios actuales. Entonces también ahí hay que estar muy atentos para que podamos mirar si clasificamos en este régimen de transición, que consideramos el gobierno lo va a morigerar a través del Congreso y finalmente la propuesta en régimen de transición va a ser muy favorable para todos los colombianos. Igual esta reforma pensional, como las otras reformas, tiene que ir al filtro final de la Corte Constitucional. Ellos son los que miran con lupa a ver si de pronto hay algo vulnerado, algún derecho, y son ellos los que reafirman esas sentencias ya para la firma presidencial o no. ¿O estoy mal? Totalmente de acuerdo. Lo tiene muy claro. Soy un odontólogo apenas, Muy bien, Marcelo. Soy un odontólogo. Pero me inquietan estos temas, Mauricio. ¿Por qué le inquietan? Me inquieta porque estoy cerca. Porque estás rayando Y no quiero que me el límite afecte, de la exacto. pensión. Y está, no, está no, pendiente también de la querido pensión de Marcelo Michelle. Pero por Que favor, ella le falta todavía. pero Mauricio, está ahí. bien concreto, bien directo, a los ojos de los televidentes, un mensaje final, un parte de tranquilidad con respecto a todo esto que está pasando referente a la reforma pensional, por favor. El mensaje es mucha tranquilidad. Tenemos unas instituciones fuertes, sólidas, autónomas, en donde tenemos la plena seguridad que ellas, y principalmente nuestra Corte Constitucional, es guardiana de los derechos fundamentales de todos los colombianos y no se va a permitir que exista ningún atropello, ni de procedimiento, ni frente a los derechos fundamentales de todos los colombianos. Muy bien, un bravísimo ¡Bravísimo! para Mauricio y también a este fallo a favor de nosotras las mujeres. Y Mauricio, el coleccionista de cobijas es Mauricio Restrepo. Y un bravísimo gigante. Mauricio, redes sociales, página web, teléfonos, todo. www.restrepofajardo.com y los teléfonos 311-217-1153. Ahí está, restrepofajardo.com. Nuevamente el bravísimo.